Muy bien, muy buenas noches, tengan todos ustedes, los amigos presentes así como los virtuales. El Colegio Alto Rendimiento Jurídico tiene otra nueva plática. Pues háganos favor, por favor. Aquí hay agüita, para cualquier cosa que se ofrezca. Tenemos el día de hoy un invitado de lujo, con quien normalmente iniciamos nuestro año académico. Y hoy, si han notado, y varios de los compañeros virtuales nos han señalado, pues no que era teoría del delito los jueves, ¿sí? Pero para nuestro diplomado que se extendió a especialidad por todo el tiempo que nos llevamos para ello, tenemos el broche final con el maestro, el señor juez Ricardo Ojeda Gándara, quien me une una amistad de décadas, tenemos un amplio cariño, yo puedo decir que lo quiero como hermano, ¿sí? Falta que él nos comparta. Y en ese cariño que nos ha llevado tantas décadas fabricarlo, tenemos el día de hoy la oportunidad de volverlo a oír en este Colegio de Alto Rendimiento Jurídico. Y con un tema que es muy importante, reglas de aplicación de la teoría del delito, y yo le agregué en el sistema procesal penal acusatorio. Hay cosas que es raro, pero sucede. A mí me acaba de suceder en una audiencia donde dictaron un auto de no vinculación a proceso, pero el juez dio la motivación correspondiente, pero no la fundamentación de que no se acreditaba para efecto de dictar el auto de no vinculación. Acuérdense que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Aquí tenía que haber dicho la causal que a su criterio se acreditaba de las que señala el 29 del Código Penal de la Ciudad de México como causa de exclusión del delito, y por lo tanto no se dictaba el auto de vinculación a proceso. No lo señaló. O el 15 del Código Penal Federal, en este caso fue un asunto federal, y no señaló ese fundamento. Obviamente a mis intereses pues, fue igual a libertad, pero hay una falta de técnica jurídica. Todo acto de autoridad está fundado y motivado. Una autovinculación a proceso debe tener por qué razones se acreditó el hecho que la ley señala como delito, o en su defecto, qué causa de exclusión del mismo dio lugar a que no se dictara el auto de vinculación, y por lo contrario, el auto de no vinculación a proceso. Además, esta plática es con el dinamismo que siempre nos caracteriza el señor juez Ricardo Ojeda Gándara, para que no haya confusión. Bienvenido nuevamente. Gracias. Son todos tuyos y no hay horario, ¿eh? Muy bien, gracias. Con permiso. ¿Puedo estar aquí? Sí, ¿verdad? Sí, donde gustes. ¿Y puedo tener micrófono? A todos les digo el micrófono, vamos a ver. Gracias. Es que, ¿qué creen? Apenas ayer fui con el otorrinolaringólogo porque desde antes de que saliera de vacaciones, lo cual fue el 1 de septiembre, me estoy empezando a sentir así como que muy cansado de la garganta. Yo creo que se me escucha, ¿no? No sé si lo perciben. Entonces ya tengo más de un mes así, y como andaba de viaje, pues no había podido ir al médico, y ayer que fui, bueno, ya hasta me dio un tratamiento de un mes, me dio unas medicinas, y me dijo que no me esfuerce mucho al hablar, que no trate de gritar, sino que siempre tranquilito, y que, como le platiqué a qué me dedico, dice, pues tiene el micrófono sin problema. Pero aquí pues no me lo quieren prestar, pero ya. Bueno, pues vamos a platicar de un tema que efectivamente es muy importante, porque creo que ustedes pueden darse cuenta, aun cuando sean estudiantes, que de los temas que les cuesta trabajo en la escuela es teoría del delito. Y casi a la mayoría, en todas las generaciones, en todas las universidades, eso nos ha pasado. Hay uno o dos que sí son buenos en teoría del delito, pero la gran mayoría, pues medio entendemos, medio le queremos agarrar cómo está el asunto. Esta materia, teoría del delito, se ve como parte del Derecho Penal 1, como asignatura en la universidad, que es en penal 1 cuando vas en segundo semestre, y de ahí como que la olvidas. Luego sigues en penal 2 y un poco ves los delitos en particular y un poco la usas. Pero de ahí en adelante te sigues toda la carrera y hasta los últimos semestres no la vuelves a ocupar. Y si acaso quieres estudiar una materia optativa que tenga que ver con el proceso o con algo específicamente penal, pues la retomas de nuevo, pero ya después de 2 o 3 años, donde lo poco que la estabas empezando a conocer, porque un semestre no es suficiente para dominarla, ¿no? Apenas te vas empezando a familiarizar con los temas cuando ya acaba el semestre y pasas a otra cosa. Entonces, y ya después los otros semestres te dedicas a otras materias.
entonces no te dedicas y nunca te apropias de la teoría del delito y nunca la llegas a dominar perfectamente. Esa es mi percepción, ¿no? Entonces creo que nos hace falta, pues eso, ¿no? No andar como mucha gente que anda por ahí litigando, y así litigan, y así litigan, y no tienen un verdadero sentido de qué es la teoría del delito ni cómo funciona exactamente, pero todos nos aventuramos así porque, pues ni modo, hay que agarrar el asunto, no lo puedes dejar, eres el Ministerio Público adscrito y te tocó, y ni modo, bueno, hay que encargarte de ellos. Pero a veces terminan incluso los asuntos y a ti no te quedó perfectamente claro, como esta anécdota que nos platicaba Rubén, y la cuestión es que ya salió y ahí se quedó, y nosotros vamos dando tumbos así como que no entendimos bien, pero ya luego llevamos otro asunto y luego otro y luego otro, y a veces es diferente en el Estado de México, es diferente acá en la ciudad, es diferente en alguna área donde yo trabajé, en alguna otra, pero pues así nos lleva la vida y nunca tenemos un verdadero dominio de la teoría del delito. Y creo que eso es malo. Creo que es así tan sencillo como respetar unas reglitas. Yo traigo 50 reglas, quiero que sean útiles para ustedes, y creo que si las dominan eso les facilitará bastante. Me acuerdo mucho de una tía mía que cuando yo era niñito de primaria o secundaria, bueno, pues nos sorprendía porque estudiaba química. Y wow, era mi tía la súper inteligente, ¿no? Estudiaba química, ¿no? Wow, y nosotros que reprobábamos matemáticas en la secundaria, ¿no? Entonces ella dijo en aquellos años que no era tan difícil, que todo es cosa de que aprendas esas reglas, las formulitas. Hablábamos de las ecuaciones aquella vez, ¿no? Que está la X en medio, la incógnita en medio del paréntesis, y menos y más da más, o menos y más da menos. Todo eso que hay en las ecuaciones en matemáticas. Dice, es que no las dominas. Si tú dominaras esa regla fácil, y la multiplicación más gigante que tú tengas no es de muchos números, todo se reduce a los 10 primeros, ¿no? 7 por 8, 7 por 3, 6 por 9, todo eso, y de uno en uno, va sacando la multiplicación enorme o la división enorme, y si sabes la reglita la dominas perfectamente, ¿no? Sin problema. Creo que tenía razón. Si tú sabes la regla, lo puedes desglosar y hacerlo muy fácil. Pero nos desesperamos y queremos hacerlo global, y entonces sin tener dominadas las reglas, y eso es donde nos falla. Tengo otro amigo que es mecánico de los aviones aquí en el aeropuerto. ¿Interjet? No, no sé de qué línea sea, pero él es mecánico compone aviones, ¿no? Entonces él vive en Toluca, y hace algunos años me llevó a su casa, y él iba manejando su propia camioneta, ¿no? Entonces maneja muy rápido, y cuando llegaba al semáforo se frenaba muy rápido también, y a mí me ponía nervioso. Yo soy más precavido para manejar, ¿no? Soy más cuidadoso, y él notaba mi nerviosismo y me decía, tranquilo, esto es una máquina, yo sé cómo funcionan las máquinas, yo compongo máquinas, y más grandes que esta. O sea, yo sé qué pasa si le aprieto este botón, yo sé qué pasa si le quito la palanca, yo sé todo eso. Y hay cosas que yo a veces no sé, ¿no? Por ejemplo, en un teléfono, en algún aparato, pues aquí me conecté porque es elemental, pero si quiero hacer cosas más a fondo, quizá ya no puedo, ¿no? Si quiero grabar o si quiero hacer todo lo que prepararon ahorita ustedes para esta transmisión, yo ya no lo puedo hacer, porque no sé las reglas, no sé las bases de todo eso que ustedes conectan, ¿no? Ni siquiera de la electricidad. Yo no puedo conectar, ¿no? El que conecta el cable negro con el rojo, el verde con el... Yo no sé ni dónde va, ni me interesa además. Entonces, porque siempre hay alguien que lo haga. Entonces, yo me prefiero dedicar a otras cosas. Pero creo que así es. Si ustedes conocen las reglas de la teoría del delito, van a ver cómo en la vida práctica se les facilita enormemente, ¿no? Entonces vamos a ver un paquete de reglas. Las tengo divididas en unas generales, para empezar, después algunas que se refieren a la conducta, después algunas a la tipicidad, algunas a la antijuridicidad, otras a la culpabilidad y otras a la pena, para ir por paquetitos, ¿no? Por grupitos. Y creo que así puede ser más fácil. Bueno, pues entonces vamos a ver el tema, ahí lo tienen ustedes. Y primero, no es importante, pero ¿qué se entiende por regla, no? Una regla es aquello que ha de cumplirse por estar así convenido por una colectividad. Esa tontería que enseñan en las facultades de Derecho de que para qué son las reglas, ¿para qué están hechas las reglas?
para violarse. O sea, eso es una estupidez, es de las tonterías que no se deben enseñar en la escuela, pero bueno, cuando somos estudiantes se nos hace muy simpático y pensamos que ya estamos aprendiendo derecho, ¿no? Pero bueno, esa en realidad es una gran tontería. Las reglas hay que cumplirse. Estábamos hablando de la misma vida aquí en la Ciudad de México, en otros lugares del mundo, y hasta la regla de a qué hora te levantas, cómo te vistes, etcétera, etcétera, ¿no? Si las respetas y si las llevas disciplinadamente, sin problema en la vida, ¿no? En cambio, si tú quieres salirte de las reglas, es cuando tienes problemas. Hace poquito, como unos 3 años o 4, en el Reclusorio Norte hubo un festival, en el reclusorio, en la cárcel, y me invitaron a ir a ver, creo que era el 10 de mayo o algo así. Y bueno, fui ahí y estábamos en la fila de los invitados especiales, ahí hasta adelante, y los propios internos hicieron bailables y muchas cosas, muchas actividades. Y al final ya solamente faltaba uno y dijeron, ya solamente nos falta lo último, vamos a pedirle a nuestro cantante que venga y que pase ya para concluir este evento. Y pasó el cantante del reclusorio, ¿no? Iba con su uniforme que usan de color beige, su ropa de color beige, y llevaba su guitarrita y empezó a hacer animación ahí, de que había un aplauso y que dónde están las mujeres y todo eso, ¿no? Y se veía que era bueno, se veía que era profesional porque tenía mucho manejo, ¿no? Y cantaba bonito. Y dijo, vamos a cantar nuestro himno. Y eso me llamó la atención a mí. Dije, caray, ¿a poco tienen un himno aquí los internos, no? Me llamó la atención y ya empezó a cantar. Y era la canción A Mi Manera. Todos la conocemos, ¿no? Sí. A Mi Manera. Y al final que acabó, y invitó a todos que cantaran. Y muy bonito. Y al final le digo, oye, ven. Ya cuando había terminado el evento, le digo, te quiero saludar y te quiero felicitar. Cantas muy padre. Primero le dije eso, ¿no? para ser su amigo, ¿no? Y ya luego le dije, oye, pero te digo una cosa, creo que lo que hiciste con ellos está mal, porque no les debes decir que ese es su himno, porque ¿sabes por qué están presos? Porque hicieron las cosas a su manera. Si hicieran las cosas como dice el código, entonces no estarían aquí presos. Eso es el delito, ¿no? Es apartarse de la voluntad general que está expresada en la ley. Cuando yo tengo mi propio camino alterno y mi propia regla, mi propia línea, y la sigo y olvido la regla general, pues quebranto la ley, que cometo un delito, ¿no? Entonces, así de importante es el hecho de no respetar las reglas. Y bueno, hay muchas medidas más, es un conjunto de preceptos fundamentales que debe observar una orden religiosa o de cualquier índole. Y todos esos son conceptos de reglas, pero bueno, los pueden ver en el diccionario. Y para todo hay reglas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién de ustedes sabe jugar ajedrez? Vengo de una ciudad donde fui a un lugar a pasear y en el centro hay un tablero de ajedrez grandote, así como alfombra, y lo juegan así con personas, ¿no? Bueno, eso no importa. El ajedrez no se juega como uno quiere, no son damas chinas, ¿no? Es diferente. Tiene sus reglas de cómo acomodar las piezas, cuál sale, cómo mueves una, cómo mueves la otra, no es lo mismo el alfil que el caballo, que la torre, todo tiene sus movimientos específicos. Si no sabes las reglas de ese juego, pues no te puedes poner contra nadie de ellos a jugar, ¿no? Cuando eres lírico, o sea, cuando piensas que ya sabes jugar porque ya sabes mover las piezas y quieres jugar con alguien que sí sabe, no, él tiene sus técnicas, ¿no? Tiene técnicas de salida, de medio juego y de remate, de conclusión, no sé. Y entonces, aunque tú ya sepas mover las piezas, pues te gana bien rápido. Porque hay que saber las reglas y la técnica, ¿no? Y así es con todas las cosas, así es con el ajedrez o con el básquet, ¿no? Puedo votar así, puedo votar con la derecha o con la izquierda, ¿es igual? O con una y una, ¿puedo votar de aquí hasta acá, de aquí hasta acá? Viola. Hay cosas que ya no puedo hacer, hay unas cosas que sí puedo y otras que no puedo, que no están permitidas dentro del juego, ¿no? Puedo regresarla de la media cancha, puedo brincar y no tirar, y hay muchas cosas que no se pueden hacer en el básquetbol y otras que sí se pueden hacer, porque son las reglas del deporte, ¿no? El básquetbol lo inventaron en Estados Unidos para que cuando hiciera frío pudiera la gente ir a diversiones de ese estilo que no fueran al aire libre como el fútbol americano, ¿no? Entonces no tenían a dónde ir y se tenían que quedar en sus casas
Y para no hacer eso inventaron el básquetbol, ¿no? Bueno, entonces así todas las cosas tienen sus reglas. Un semáforo, me puedo cruzar cuando yo quiera, ¿no? Porque chocamos, causamos accidentes, muchas cosas, por no respetar una regla, ¿no? Entonces es importantísimo ya como introducción, ya, que debemos respetar las reglas, ¿no? Y bueno, son 50. Le vamos a hacer así de esa manera. El problema va a ser terminar las 50 porque tendría que dedicarle como que 2 minutos a cada una y eso es imposible, ¿no? Hay unas que son muy larguitas. Entonces, yo creo que hoy hablaré de unas pocas. Hay unas que se refieren al tema de autoría y participación, esas se las voy a dejar a Rubén para que se las dé a ustedes después. Y a lo mejor dentro de 8 días, si me invitan de nuevo, pues yo creo que hoy no voy a terminar, entonces dentro de 8 ¿Quieren días que venga dentro de 8 días? termino con las que me falten. Contundente, a mano alzada. Entonces así lo podemos hacer, ¿no? Yo 2 días y ya después Rubén termina con las de autoría y participación, que son bastantes. Bueno, entonces esta es la primera regla, está facilísima. Jamás debe imponerse ninguna pena si no hubo delito. Esa es una regla que lamentablemente no se respeta mucho. Los defensores no quieren que se respete la regla, porque a veces ellos representan a alguien que saben que sí cometió el delito, pero soy el defensor, o sea, yo tengo que buscar lo más posible para lograr su absolución, ¿no? Y entonces el defensor trata de quebrantar esa regla, a veces con el apoyo de la misma ley, de la doctrina, de sus estudios, de la jurisprudencia, de donde puede, ¿no? Pero trata de que esa regla, cuando él a veces sabe que, sino para qué contratas al defensor, ¿no? El defensor hay que contratarlo para que tu proceso sea legal, no necesariamente para que te absuelva, porque no es un mago, no es un genio tampoco, ¿no? Con que un defensor haga que en el proceso se respeten tus derechos y que se te imponga la pena justa, es un buen trabajo del defensor, pero nuestra cultura no lo entiende, ¿no? Nuestra cultura, el cliente quiere que lo deje libre, que lo saque, que no importa cómo le haga. Y para ese cliente el mejor defensor es el que logra la libertad, ¿no? A veces los ministerios públicos también esa regla pues la violan conscientemente. Ellos saben que no hay delito, pero chamba, así dijo un ministerio público en un asunto famoso hace algunos años, ¿no? Que hasta salió en el cine. ¿Y por qué lo acusan? Pues es que esa es mi chamba. Y no es cierto, eso es mal entender la política criminológica y las instituciones, pero bueno, estamos muy torcidos de la mente en esta materia penal. Y esta regla, a veces los jueces también permitimos que sea violada cuando no tenemos la suficiente seguridad, la suficiente convicción, la suficiente sensibilidad, la suficiente inteligencia, o a veces en forma totalmente deliberada, a veces también la violamos, porque nuestra materia tiene esta particularidad, ¿no? De que una cosa es el ser y otra cosa es lo que debe ser. Una cosa es la práctica y otra cosa es la doctrina. Siempre se ha dicho así, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que luchar contra esta regla. Pero lo importante aquí, lo que yo quiero decir para el punto de vista de ustedes, es que la deben defender, ¿no? Si son defensores y están convencidos desde el punto de vista ético, están convencidos de que su cliente no es responsable, bueno, la tienen que defender con todo lo que más puedan ustedes. Jamás debe haber pena, dogmáticamente no debe haber pena si no hay delito. Esto es por una cosa que hay en la teoría del delito que se llama la prelación. La prelación quiere decir el orden en que van los elementos del delito. Y siempre tenemos que empezar por el primero, luego el segundo, luego el tercero. Y así sucesivamente hasta llegar al final. El final es la pena. Entonces, si yo me ubico aquí, para que haya pena, de hecho, incluso puedo empezar definiendo el derecho penal con la pena, ¿no? ¿Por qué se llama penal? Pues por la pena, precisamente. Nada más le agregas a esa consecuencia tan grave, le agregas una letra y le da el nombre a la materia. De pena se convierte en el derecho penal, ¿no? Pero bueno, lo importante es que para que tengas una pena, necesitas a fuerza un delito. Dogmáticamente, doctrinariamente, técnicamente, teóricamente, si esto pasa de forma diferente, es un error.
es una injusticia, está mal, hay algo grave, hay algo negativo. Si hay una pena cuando no hubo delito, algo no funciona. No funciona el sistema, no funciona el sistema de justicia, no funciona la ley, no funcionan los abogados, algo pasa, pero para que haya pena necesariamente tiene que haber delito. Y para que haya delito necesariamente tiene que haber culpabilidad. Y para que haya culpabilidad necesariamente tiene que haber antijuridicidad. Y para que haya antijuridicidad necesariamente debe haber tipicidad. Y para que haya tipicidad necesariamente debe haber una conducta. Es una escalerita. Eso se llama la prelación de los elementos del delito. A fuerza. Eso se puede encontrar como fundamento el artículo 20 de la Constitución, apartado A, fracción 8, donde dice que ningún juez puede dictar una sentencia condenatoria si no tiene convicción de culpabilidad. Porque cuando un juez tiene convicción de culpabilidad, eso es lo único que permite la afirmación del delito, la convicción de culpabilidad. Porque para todo penalista, conocedor, si yo platico con Robén o con alguno de los ponentes que luego han venido aquí a platicar, y si es un conocedor en materia penal, cuando nosotros hablamos de culpabilidad, es porque ya sabemos que hay antijuridicidad y aún antes tipicidad en esa conducta. Si no, no podemos estar hablando de culpabilidad. Si tú estás hablando de culpabilidad sin tener las tres cosas que dije antes, tienes que reacomodar tu orden, ¿no? No puedes hablar de culpabilidad sin antijuridicidad, sin tipicidad y sin la conducta. Y simultáneamente esa culpabilidad que dice el artículo 20 apartado fracción 8 es la única que puede configurar un delito y es la única cosa que permite la imposición de una pena. Esa es la primera regla. Y bueno, pues los defensores tenemos que ser cuidadosos y celosos, los ministerios públicos ideales también deberían ser preocupados de esta regla, ¿no? Y no lograr otra línea de conducta, ¿no? Acusar a alguien y pedir la imposición de una pena cuando tú sabes que no cometió delito, qué poca, o sea, qué poca. Es como cuando a mí me dicen, oye, y si existiera la pena de muerte, ¿tú aplicarías la pena de muerte? Yo digo, jamás en la vida. O sea, nunca. Yo prefiero renunciar a mi trabajo como juez si tuviera que aplicar la pena de muerte, aunque estuviera seguro jurídicamente de su culpabilidad. Pero por otros motivos yo no aplicaría la pena de muerte. Entonces, así como éticamente yo no puedo aplicar la pena de muerte, éticamente se supondría que tampoco un ministerio público auténtico, leal, 100%, debiera acusar a personas que sabe que no cometieron delitos. Eso no debe pasar en un Estado de derecho, en un Estado democrático, en un Estado liberal. Lo que debiera pasar es que nos debiéramos educar a decir, no acusó finalmente. Ah, bueno, ¿por qué no acusaste? Pues porque no hay delito y ya, ¿no? Tan tranquilo como eso. Pero aquí cosas sociales, cosas extrajurídicas hacen tomar otras decisiones. Bueno, eso es diferente. Pero en el punto de vista del derecho, esta es la regla. Si no hay delito, no tiene que haber pena. Es una falla del sistema, ¿no? Si eso pasa. Que esté alguien preso ahorita desde hace 5 años o 10 o no sé, algunos cuantos, y sin que haya cometido el delito, súper mal. A la inversa también está mal. Que haya alguien que se haya cometido un delito y que ande impune, pues bueno, ahí se rompió también el esquema de la Constitución, que dice que ese es uno de los objetivos del proceso, ¿no? Los objetivos del proceso penal son el esclarecimiento de los hechos, que el culpable no quede impune, ahí está, proteger al inocente y que se reparen los daños. Entonces esta regla tiene sus dos puntos de vista, ¿no? Bueno, entonces para que haya una pena, tiene que haber a fuerza un delito. Y en ese delito se tiene que demostrar en un juicio. Y en ese juicio se debe sostener con pruebas ese delito y los elementos de ese delito. Eso dice el 14 Constitucional, párrafo segundo, ¿no? Nadie podrá ser privado de la libertad, de sus dice demás cosas, sino mediante juicio, seguido ante los tribunales previamente establecidos en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Esa sería como que la parte procesal, ¿no? Para que la imposición de la pena a ese delito tiene que ser en un proceso necesariamente. Y no en cualquier proceso, en un proceso legal, en un debido proceso legal, como hablábamos aquí alguna vez, ¿no? Esos son conceptos de delito, o no conceptos, sino es la etimología de lo que es el delito.
Yo solamente había visto, siempre había visto nada más la de delinquere, que es la última, que significa apartar o separarse del buen camino, eso es el delito. El derecho es directo, es recto, entonces el delito es delinquere, es cuando tú te apartas. Cuando, como cantaban aquellos, ¿no? Cuando hacen las cosas a su manera, ¿no? Pero en el único libro que he visto, todas las demás, fue de un juez de paz que había aquí en la Ciudad de México, se llamaban antes jueces de paz, y él se llamaba Andrés Hernández Islas, él tenía su libro, y él es el único autor que yo he conocido que tenga las demás ideas, ¿no? Que significa, y de alguna manera le da un poco, ¿no? Como deliro, cuando estás delirando, estás fuera de ti, así es el delito, salir. Deliquio es privación, privación de un bien o de tu vida o de algo. Delictum, delito, falta error. Delibo, sacar, extraer, tomar en los delitos patrimoniales, ¿no? Todos los delitos patrimoniales son así, son de extraer, de quitarte algo. Y delectus, destrucción, delecto, atraer o deleitar, delectatio, deleite o placer. Y sí, hay delitos que dan emoción, dan tensión, son emocionantes, ¿no? A lo mejor también no estaba tan mal este amigo. Bueno, lo importante aquí en esta primera regla de que no hay pena si no hay delito, es entender que el poder punitivo que tiene el Estado no puede ser desbordado, no puede ser aplicado indiscriminadamente a todas las personas, sino que necesariamente tiene que estar limitado. Esa es la esencia de esta regla, limitar el poder punitivo del Estado. Pregúntenle ustedes a muchos agentes del Ministerio Público y les aseguro que no saben, a otros que no sean agentes del Ministerio Público, penalistas, personal que trabaja en los juzgados, cuál es la esencia del derecho penal. Y mucha gente piensa que el derecho penal es para castigar, para sancionar, es para reprimir, uno me dijo un día, es el brazo fuerte del Estado, es con lo que el Estado castiga. ¿Con qué tiene el Estado? Cuando las cosas se le salen de control, bueno, tiene al ejército por un lado y al derecho penal, y son sus armas poderosas. Pero eso no es el derecho penal. El derecho penal es poner límites al poder punitivo del Estado y no permitir que las penas lleguen a ti como ciudadano cuando no se dan una serie de presupuestos. Ya que tienen ahí el código, siempre me encanta leer, ya me han escuchado que siempre el artículo primero del Código Penal, ¿no? Que dice eso, que a nadie se le impondrá pena ni medida de seguridad, y además el código lo dice bien hermosamente, a nadie, ni a ti, ni a ti, ni a nadie, ni los que estamos aquí, ni los que andan en la calle, hombres, mujeres, ni nadie, ni adultos, ni nada, pobres, ricos, a nadie se le impondrá pena o medida de seguridad, sino por la realización de una acción o de una omisión expresamente señalados en la ley penal al momento de su realización. Y siempre y cuando se cumplan los presupuestos, dice el código, ¿no? Que la ley señala para cada caso. Entonces el derecho penal es de cumplir presupuestos en todos los casos. Y bueno, son límites, y vean todo lo que se necesita respetar para que se pueda imponer una pena. Todos esos principios, que son muchos, y faltan otros todavía, se deben respetar para la imposición de una pena. El principio de accesoriedad o de subsidiariedad, lo que establece es que el derecho penal es un medio de control social, pero no es el único. Y entonces, como no es el único, de ahí surge el de intervención mínima. Como hay otros medios de control social, pues mejor hay que usar los otros medios de control y el derecho penal dejarlo reservado solamente para los casos indispensables o máximos, ¿no? De alguna manera están contenidos ahí ese principio de intervención mínima cuando se habla de la prisión preventiva, del artículo 155 en adelante del Código Nacional de Procedimientos, cuando dice que debe ser excepcionalísima la prisión, debe ser excepcional y debe ser extraordinaria, ¿no? Y en general todo el derecho penal así debe ser. Principio de necesidad y de utilidad de la intervención penal. ¿Para qué debe ser el derecho penal? No debe ser nada más por deporte o por diversión o por ninguna cosa. Si no es necesario el derecho penal, si no es necesaria la pena, no es indispensable aplicarlo. Esta es una aportación de Claude Roxin, que fíjense qué importante dice, ¿no? Aunque haya culpabilidad y ya tengas la convicción de culpabilidad que dice el artículo que antes mencionamos, aunque ya tengas la convicción de la culpabilidad,
Si no es necesaria la imposición de la pena, si es irracional, si es improductiva, no la puedes aplicar. Qué bonito, ¿no? Tiene que ser necesaria la pena. Aparte, se debe respetar el principio de acto o conducta que estábamos diciendo aquí hace un ratito antes de platicar, ¿no? Si no hay un acto o una conducta de alguna persona, no se le puede aplicar pena por ninguna cosa, ni por su color de piel, ni por sus gustos sexuales, ni por su ideología, por su filosofía, por su pobreza o su riqueza, o por ninguna cosa de ese estilo. Por nada, ni por sus antecedentes, ni por nada de eso. El principio del bien jurídico, todos los tipos penales están hechos y están diseñados pensando en la protección de un bien jurídico. No hay ningún tipo penal que no esté detrás de él un bien jurídico ahí agazapado, escondido, protegido por ese tipo penal, mediante la imposición de la pena, ¿no? Está el tipo penal y el que comete ese tipo penal se le aplica la pena que la misma ley dice. Es la forma como el legislador penal protege a los bienes jurídicos, o pretende protegerlos. El principio de tipicidad también es importante, ¿no? Está un poco devaluado a nivel procesal en el auto de vinculación por todas las ideas que ya han escuchado ustedes que dicen que pues se ha reducido el estándar probatorio y que solamente acredites el hecho de manera somera, de manera global, que sepas a qué te refieres y que sea probable la responsabilidad de la persona. Todo eso ha sido demeritado. Pero eso es la fracción 3 del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero afortunadamente no es la única, ¿no? Antes están la 1, la 2, que son sencillas de acreditar, pero después de esa fracción 3 viene la 4, donde habla de las causas de exclusión del delito, que también tienen que ser acreditadas para su ausencia, para poder dictar un auto de vinculación. Y creo que esa fracción, esa parte del Código de Procedimientos Penales es la salvación para los dogmáticos o para los penalistas de que sí debe estudiarse este tema de la teoría del delito en el auto de vinculación a proceso. Como en ese asunto que dijo Rubén, no dijo el juez por cuál de esas causas que excluyen el delito, pero la cuestión es que lo decretó en libertad, ¿no? Bueno, pues a mí como defensor estuvo bien, aunque no lo fundamentó adecuadamente, pero resolvió más o menos lo que yo pretendía. Bueno, pues imagínense que el juez no lo hubiera hecho. Si el juez no lo hace, pues pobre de ese sujeto, ¿no? Y si hubiera tenido un mal defensor, no digo que sea el caso, porque aquí si el juez no lo hizo, entonces esa era tarea de Rubén como defensor. Señor juez, porque antes de que el juez resuelva, el defensor tiene que formular su exposición. Y para eso está el defensor, para decirle al juez, juez, aquí te hago notar que si bien es cierto están acreditadas la fracción 1, 2 y 3 a ese nivel de bajo estándar probatorio, pero te hago notar que aquí hay una causa de exclusión del delito. Y dentro de esas causas de exclusión del delito, apenas una de ellas es la tipicidad. Y si es esa, pues hay que hacerle notar por qué es esa, o si es la antijuridicidad, o si es la culpabilidad del nivel donde está la causa que excluye el delito, pues hay que hacérselo saber al juez para que el juez se persuada de que lo que estamos diciendo es correcto y pueda dictar el auto de no vinculación, con apoyo en esa fracción. Pero el principio de tipicidad deviene del de legalidad que está en la Constitución, y hay muchas más que faltan. Hay muchos más que faltan. El principio me falta el de lesividad, que va en el tema de la antijuridicidad, el de culpabilidad. Y vean el principio de culpabilidad, ¿cuántos subincisos tiene? Son muchísimos. De por sí el principio de culpabilidad, decimos cuál es ese, ¿no? Está en el artículo 5 del Código Penal. Dice que a nadie se le puede imponer pena si no se acredita que ha obrado culpablemente. Pero para hablar de la culpabilidad, miren, todo lo que surge de ese principio de culpabilidad. Una primera cosa es que son diferentes los delitos dolosos y los culposos. Otra, que no todos los hechos culposos deben ser punibles. Todo esto sale del principio de culpabilidad. No todos los culposos deben ser punibles por ese sistema que se llama números clausos, que ustedes deben conocer muy bien, ¿no?
ejemplo, ahí en ese tema de números clausus, hace poquito, bueno, hace unos meses, hubo un evento donde se estaba hablando de la responsabilidad penal de las personas morales. Y bueno, yo estaba invitado ahí a participar. Cuando llegué ya había comenzado el evento y pasé y ya estaba un primer expositor. Y estaba explicando todo lo de las personas morales, todo lo de la responsabilidad de las personas morales. Ahora sí creo que sí. Bien bonito, estaba explicando todo el tema de las personas morales. Pero me dio pena ese día con ese expositor, porque cuando él terminó, yo como que dije, bueno, ¿de qué tanto sirve todo lo que ahorita acabo de explicar genialmente este expositor, si en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿soy yo o qué? ¿Es ahí? Bueno, en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me parece que quinto o sexto párrafo, dice que para que se pueda imponer penas en el caso de las personas morales, la legislación tiene que haber establecido previamente un catálogo de en qué casos puede ser eso. Y eso solamente lo ha hecho el Código Penal Federal, creo que es el artículo 11, y 3 estados o 4 de la República ya tienen ese catálogo. Pero en todos los demás estados de la República no hay ese catálogo. La Ciudad de México no tiene ese catálogo, por lo tanto en la Ciudad de México no es aplicable una pena a una persona moral, porque no se ha cumplido con ese artículo 421. Porque imagínense, es por seguridad jurídica, porque si no hay el catálogo que el legislador diga qué penas se le pueden aplicar a la persona moral, entonces yo puedo llegar al absurdo y al ridículo como autoridad judicial de imponer una vez una sentencia condenatoria por homicidio a una persona moral, y eso es imposible, porque una persona moral no puede matar a nadie, no puede privar de la vida a otro de ninguna manera, ¿no? Tampoco una persona moral puede violar a una mujer, porque no le puede imponer la cópula, ¿no? Lo pueden hacer los directores, los gerentes, todos ellos, pero eso no sería el delito de la persona moral, sino de la persona física. Y entonces, por eso es importante el sistema de números clausus, porque es límite al poder del Estado. Si no tienes esa lista, como en el caso de los delitos culposos, pues no puede haber sanción, por más que esté dado todo el contenido de ese delito. Si no está en la lista de los delitos que se pueden sancionar de forma culposa, no sé si me entienden, esto lo tendría que explicar así con más tiempo, pero ese es un límite al poder del Estado. Otra cosa que surge del principio de culpabilidad es la prohibición de la responsabilidad objetiva por el resultado. ¿Eso qué es, no? Eso es fácil, es el artículo 3 del Código Penal, que dice que aunque objetivamente haya un delito, aunque esté un muerto ahí tirado, atropellado, chocado, algo roto, algo quebrado, objetivamente esté ahí acreditado, pero te falta la responsabilidad subjetiva, o sea, el dolo o la culpa. Porque si no hay ni dolo ni culpa en esa conducta, por más que haya sido dañosa objetivamente, no permite la responsabilidad penal. Todas estas son consecuencias del principio de culpabilidad. No debe haber delitos preterintencionales, que eran aquellos que mezclaban el dolo y la culpa, decían culpa en el inicio y dolo en el final, y esa era una mixtura de dolo y culpa. Antes estaban en el Código Penal, pero desde el año 83 fueron derogados de nuestra legislación. Es diferente castigarte por tu culpabilidad que por tu peligrosidad. Eso es algo que a los jueces no se nos termina de quitar, ¿no? Y cuando nos dicen, este sujeto tiene 5 ingresos, está siendo procesado en otros 3 asuntos y queremos entonces prisión preventiva ahorita y una pena alta después, como que los jueces todavía nos impactan esos argumentos, pero es totalmente diferente. Una cosa es el derecho penal de acto y otra cosa es el derecho penal de acto, que es el que sigue, ¿no? Las penas deben ser proporcionales, el principio de proporcionalidad. Para eso sirve la culpabilidad. La culpabilidad sirve para 2 cosas, es fundamento de la pena y límite de la pena. Entonces no puede haber nunca pena si no hay culpabilidad, ese es su fundamento. Pero cuando ya haya culpabilidad, no por eso te puede imponer la pena que yo quiera.
porque debo respetar, si ya respeté la culpabilidad como fundamento de la pena, en segundo lugar la debo respetar ahora como límite de la pena. Y si la magnitud de mi delito es, por ejemplo, de esta entidad, la magnitud de la pena debe ser proporcional. No puedo cometer un delito pequeño e imponer una pena gigante, sería desproporcionado. No se debe instrumentalizar a las personas, las personas somos un fin en sí mismas, en nosotros mismos, y sobre todo con el tema de la reforma en materia de derechos humanos. Bueno, pues vean cuántos principios hay que respetar en esta primera regla, ¿no? Ahí está el principio de proporcionalidad, no penas inhumanas y degradantes, no dos veces por la misma cosa, no a la retroactividad del perjuicio, no a penas por analogía, y al principio de humanidad de las penas y de intrascendencia de las penas. Todo esto, y siempre a favor del reo. Yo así antes le ponía a favor rey, antes todavía no estaba el principio pro persona establecido, y yo ya tenía este apunte, ¿no? Siempre a favor del reo y siempre a favor del hombre o a favor de la persona. O también yo siempre le ponía pro libertatis a mis escritos, ¿no? Siempre a favor de la libertad. Bueno, pues entonces esta es apenas la primera regla, miren, y el principio de igualdad. Entonces, la primera regla es fácil, no debe haber pena si no hay delito. Y aquí pues, podría seguir platicando mucho de lo que es el delito y de la pena, pero ya la dejamos enunciada. Entonces ya sabemos que no debe haber pena si no hay delito. Ahora el punto es cómo saber cuándo hay delito. Pues el delito, como esta es una frase de Santiago Mir, un español, él dice, el delito es la suma de sus elementos. Nosotros tenemos que entonces saber cuáles son los elementos del delito. Está muy caliente, cuidado. Bueno, gracias. No, lo tomes con cuidado. Dentro de mi dieta, fíjate lo que me recetaron, no tengo que tomar ni cosas muy calientes ni muy frías. Sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Sí. Término medio. Va a la cocina. Perfecto. No, está bien, así déjalo aquí. Bueno, entonces hay que saber cuáles son los elementos del delito. Y esto es importante porque muchos libros dicen que los elementos del delito son unos, otros libros dicen que son otros, e incluso las legislaciones, la que yo tengo muy presente es la del Estado de México, el artículo 6, dice cuáles son los elementos del delito allá en el Estado de México, que son diferentes de los que tenemos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Si comparamos nuestros artículos que regulan el tema del delito, ya dijo Rubén hace rato el 29 del Código Penal, el 15 del Código Penal Federal, el 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y los comparamos con el 6 del Código Nacional, del Código Penal del Estado de México, vamos a ver que no son los mismos. Por eso hay que tener una base sólida, ¿no? Y hay que saber cuáles son los elementos del delito, al menos en la doctrina dominante, como se dice, o en la teoría dominante. Entonces, como ya dije hace rato, la culpabilidad, que es lo que integra el delito, supone la antijuridicidad, y la antijuridicidad es la tipicidad, y no puede haber tipicidad si no hay conducta. Es fácil, es la prelación de los elementos del delito. Ustedes no pueden ir en el metro, del metro que empieza en Pantitlán, ¿no? Luego que sigue, Gómez Farías, luego Zaragoza. No me lo sé bien, ¿no? Bueno, pero ni los de acá, Aeropuerto, Balbuena, Moctezuma, tienen que ser en ese orden. No pueden ser en otro orden diverso, en cualquier línea del metro, ¿no? Ese es un buen ejemplo para los elementos del delito. O los hoteles de calzada de plata también son... Si nadie sabe. Esos casos. ¿Hay hoteles? Sí. Bueno, pero entonces hay que saber cuáles son los elementos del delito. No sé. Muy conciencia. Hay que hablar. ¿En la letra? En la letra. ¿Pero dónde está eso? ¿No es las bocinas? ¿Toda? A ver, apaga el micrófono, Juan. No es acá. ¿Qué anda con sus putos? Ya A ver, hable de otra cosa y a ver si ya se cae. ¿Ya? ¿Qué era? Mira, ¿Otra vez? Sí. No, pero algo ahí. Este es el fondo. Bueno, entonces vamos a decir cuáles son, es para que me pongan atención. Sonaron los tambores. Entonces vámonos rápido en esa parte, ¿no? Bueno, miren, ¿cuáles son los elementos del delito? Esos están en la teoría del delito.
La teoría del delito, ya les dije, es una prelación lógica, ordenada, coherente, congruente y sistemática. Una vez me acuerdo mucho de que en mi juzgado les hice a todos cuando era en el juzgado tradicional, que todos se pintaran aquí una prelación lógica, ordenada, coherente, congruente y sistemática. Todos tenían que tener la inicial y todos se tenían que saber cómo era la teoría del delito. Es una prelación lógica, ordenada, coherente, congruente y sistemática. Y en la tarde una niña ya se quería ir y me dijo, ya me puedo ir. Digo, a ver, dime los elementos del delito. Y ya se había lavado las manos y ya no se lo sabía. Y le dije, no, regrésate y escríbetelos. Porque la teoría del delito es la expresión más acabada de la dogmática jurídica penal. O sea, las tres grandes partes de la ciencia penal son la criminología, la política criminal y la dogmática penal. Y dentro de esa dogmática penal, que es la reformulación coherente partiendo de la ley misma, o sea, darle orden a nuestro código, darle sentido a nuestro código en su integridad, de ahí surge la teoría del delito. ¿Y hasta dónde acaba esto? Maestro, y si apagamos un momento el micrófono y lo vuelves a encender. No es el micrófono, no es el micrófono. Ya lo apagué, mija. Ya, Vamos a quitarle la presentación. Maestro, nos la vamos a aprender. Lógica. Sí, Es una aprovechamos, ¿no? relación lógica, ordenada, coherente, congruente y sistemática. Dibuja en tu cuaderno una mano así. Así Ordenada, coherente, ordenada, coherente, congruente y sistemática. congruente. Perdone que escriba tan despacio. No, está bien. Nada más póngale Ordenada, la coherente, expresión. congruente. ¿Y qué? Nada más póngale la inicial. Lógica, ordenada, coherente, congruente y sistemática. Era la computadora, Rubén. sí, ya lo estoy bajando. Su presentación. Porque ya ni ahí. Muy bien. Entonces, esto sale de la teoría del delito, que es la parte más fina de la dogmática penal. Hagan de cuenta que juntan a ustedes la mente de Frank von Liszt, de Belling, de Kelsen, bueno, de Kelsen no, iba a decir de Belsen, de Muñoz Conde, de Zaffaroni, de muchos, y la juntan y hacen del supercerebro penal. Y lo que ha arrojado ese supercerebro penal es la teoría del delito. Es la cosa más moderna y más avanzada y más desarrollada para poder llegar a decidir cuándo sí hay delito y cuándo no hay delito. Esa es su utilidad, ¿no? Entonces, los elementos del delito que están reunidos en esa teoría del delito implican o posibilitan la aplicación racional del derecho. Son como la jurisprudencia, ¿no? Pero la jurisprudencia, bueno, es obligatoria cuando reúne unas características, pero para eso mismo es la teoría del derecho, del delito, para dar seguridad jurídica en la aplicación. Imagínate, si yo tengo a un juez que no sabe teoría del delito, ese juez puede hacer barbaridades. ¿Saben qué? Procede un acuerdo reparatorio cuando hay dos delitos, procede. Puede haber un acuerdo reparatorio en un proceso donde la persona se le estén imputando dos delitos, se le haya vinculado a proceso por dos delitos, pero esos dos delitos, su término medio aritmético no pasa de 5 años de prisión, ninguno de los dos delitos. Pero sumándolo Pero sí. como tiene dos delitos, este y este, lo sumas y ya le resulta el término medio de 7 años. ¿Pero qué ¿Procede? es por cada delito? ¿Sí procede la...? Sí, el acuerdo reparatorio, ¿no? Sí procede, ¿no? Cuando el término medio no es mayor de 5 años. Pero saben que hay jueces que han negado la procedencia de unos acuerdos reparatorios porque son dos delitos y la suma de los dos excede el término medio de 5 años. ¿Qué quiere decir? Que esos jueces están bien ignorantes. Están bien ignorantes. Y además están ignorantes en perjuicio de la persona porque les quitan las posibilidades para las cuales fue diseñado este sistema, que era para evitar el juicio. Y entonces, de acuerdo a estos jueces, hay que irse a juicio en esos dos asuntos. No inventes. Eso es por ignorancia y por eso no aplican racionalmente, coherentemente, absurdamente. Todos saben el asunto del gas que tuvo Rubén, ¿no? Si le dicen el Ministerio Público le dice al juez, no sé cuál fue la culpa en que incurrieron ellos tres, y aún así el juez dice, bueno, pues a ustedes dos no nos vincula a proceso, pero a ti sí te vincula a proceso por un delito culposo del que el Ministerio Público no me dijo cuál era la culpa. Por favor,
O sea, eso es pésimo. Y eso puede pasar cuando tienes un juez ignorante o cobarde. Porque puede ser inteligente, pero si es cobarde y le da miedo aplicar lo que decía al principio, ¿no? De las cosas extrajurídicas, que luego hay en la aplicación del derecho. Pero con la teoría del delito tú tienes la posibilidad de una aplicación correcta de la ley, racional, objetiva, igualitaria, y se garantiza a la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, el objetivo que tiene es que el orden jurídico no se aplique desordenadamente y que no quede a que, bueno, pues es que como tú litigas en Ciudad Neza y tú litigas en Ecatepec y tú litigas en el sur y tú litigas en Jalisco, para que la seguridad jurídica no quede así a manos de a ver qué juez te toca, o te tocó aquí en la Ciudad de México ese juez que es muy malo, o el otro juez que sí es muy bueno, el juez que sí es estudioso, el que da clases, o te tocó uno que ni conoce a nadie. O sea, para que la suerte de la gente no esté a ese azar, para eso es la teoría del delito, para dar estabilidad, para dar coherencia, ¿no? Ya está nivelado. Gracias. Y ahorita se quema. No, hasta en esto es importante el tema de la prueba, no nada más en el proceso. Si te invitan un té, también pruébalo. La prueba es importante en todo, en todos los ámbitos de la vida, no solo en el proceso. Bueno, entonces la teoría del delito es un instrumento conceptual, es la herramienta del penalista. Así como el carpintero tiene el martillo y las pinzas y todo eso, y otros tienen la pintura y otros tienen la soldadura, y así cada quien tiene sus herramientas de trabajo, el dentista tiene su taladrito y todo eso, ¿no? Los abogados que tenemos, los penalistas, la teoría del delito, y la debemos saber usar bien para que nos dé la aplicación racional de la ley penal. Si no la manejas bien, pues bueno, entonces seguirás siendo como todos esos compañeros que nosotros conocemos, nuestros amigos de la generación, que ellos mismos admiten, no, es que yo no le entiendo a teoría del delito, ayúdame con este asunto, ¿no? Ahí te lo paso. No está bien. Bueno, entonces la teoría del delito ofrece un sistema, como hace rato dijimos, el hecho, y proporciona unos criterios para interpretar la norma y saber finalmente de lo que se trata es de si hay delito o si no hay delito en ese asunto. Que no es poca cosa, ¿no? Es importantísimo. Y de lo que se ocupa de la teoría del delito es de los presupuestos de la punibilidad. O sea, como dije al principio, no puede haber pena si no hay delito, y no puede haber delito si no hay culpabilidad, y no hay culpabilidad si no hay antijuridicidad, y no hay antijuridicidad si no hay tipicidad. De esa punibilidad es la que se ocupa la teoría del delito. Porque son de 20 a 50 años de prisión, de 8 a 20, de 6 a 17. Esas son las punibilidades, ¿no? De 4 a 10, se aumentan de 2 a 6, se aumentan de 2 a 8, todo eso, de eso se ocupa la teoría del delito. Y bueno, pues entonces hay que ser teóricos, porque si somos prácticos, pues no vamos a dar unos buenos rendimientos. Jiménez de Azúa decía que la práctica de la ley, sin teoría, es mera rutina. O sea, nada más vas a trabajar otro día y llevas otro asunto, y llevas otro asunto, pero es mera rutina, ¿no? No tienes la doctrina, no tienes la teoría, no tienes la inteligencia, no la has captado, no tienes la fluidez, no te circula correctamente en la mente la teoría del delito. Entonces tú trabajas por rutina, ¿no? Y vas a los juzgados y cuando estaba en el sistema tradicional, va un abogado del Estado de México, que yo lo había conocido algún día, y me va y me dice, oye, licenciado, ¿qué necesitas para la absolución? Yo no necesito nada, es problema tuyo, tú eres el defensor. No, es que allá en el Estado de México así trabajamos. Los litigantes le preguntamos al juez qué quiere que le aporte, y le aporta lo que él quiera, y ya tenemos. Ah, no, pues aquí no. O sea, aquí llegas tu parte y a mí déjame hacer mi parte, ¿no? Bueno, entonces él era rutina, ¿no? Trabajaban así por rutina. Así dice Jiménez de Azúa. Stambles y Bacigalupo dicen que tienen una frase que dice que el que quiera dedicarse con éxito a las cuestiones jurídicas tiene que haber olido el polvo que tienen los expedientes, que tienen los archivos judiciales, pero también tiene que haber olido el polvo, que también tienen polvo y mucho,
los libros de las bibliotecas jurídicas. Entonces las dos cosas hay que estudiar, ¿no? Gimbernat Ortega es un español que me cae bien porque defiende a los etarras, no me cae bien por defender a los etarras, sino porque es un defensor, ¿no? Y aunque lo critiquen mucho en su país, él dice que toda la gente tiene derecho a un defensor y pues ahí lo están contratando. Y es bueno, ¿no? Entonces él dice que mientras menos esté desarrollada la dogmática, más dependerá del azar, del capricho y de cuestiones subjetivas la suerte de las personas en los procesos penales. Y Leonardo da Vinci dice que en la vida como en la guerra, los prácticos son la tropa y los generales son los doctrinarios. O sea, si tú quieres ser un doctrinario como tú, ¿no? Porque luego veo las noticias de tu grupo, porque ya pasaron a la final y no sé qué. Si quieres ser general, tienes que ser un buen doctrinario. Si quieres ser tropa, trabajar en un juzgado y que te encarguen ahí los refrescos y las cosas, o tareas sin mayor importancia, pues esos son los prácticos, ¿no? En cambio, esa es de Leonardo da Vinci. En la vida como en la guerra, los prácticos son la tropa y los generales son los teóricos. Y me estoy acordando de otra que tiene ahí en la Universidad La Salle, donde yo daba clases. Tiene ahí en la Universidad de La Salle, tiene una que no tiene que ver con teoría del delito, pero me gusta, ¿no? Esa dice, Dios nos da los dones, pero nos pide también a cambio la fatiga. O sea, desvélate por estudiar teoría del delito. Cómprate tu librito de teoría del delito y desvélate y estudia. Esa es la primera clave de Zaffaroni, que dice, para dominar la dogmática penal, lo primero que tienes que hacer es tener tu libro de cabecera y leerlo de principio a fin, o como decimos coloquialmente, de punta a cola. Los libros son de punta a cola, no son el capítulo 5, porque ahorita tengo un asunto de una causa de justificación. Si nada más lees el capítulo 5, bueno, hay muchos buenos libros. El de Muñoz Conde está excelente porque está breve y coincide con nuestra legislación y está perfecto para que lo tengas ahí como que así subrayado 2 o 3 veces. Y Miguel Ángel Aguilar López es un magistrado federal, amigo de Rubén, ¿no? Lo conocen también. Él dice que cuando le toca trabajar en los tribunales unitarios, colegiados, juzgados de distrito, la mayoría de las veces le toca trabajar con puros obreros del derecho, pero que se conforma con que le toquen 2 o 3 artistas. O sea, artista es el proyectista que piensa, que razona, que estudia, que va a los cursos, que va a las conferencias. Y bueno, esa es la vida de un práctico, porque en la vida los prácticos o los teóricos son los generales, ¿no? Y en cambio los teóricos y los prácticos tienen que estar haciendo talacha, no haciendo talacha, pura talacha. Ricardo, si te parece, hacemos un break para efecto que descanse tantito tu garganta y regresamos en 10 minutos, ¿sí? Más para nuestros compañeros que nos están viendo, en 10 minutos regresamos, por favor.